La voz de Dios. Es el programa. La oportunidad en esta tarde llevarle una reflexión bíblica. Lo he intitulado de esta ocasión, de esta enseñanza, el título se denomina Solo la Escritura. Éxodo capítulo 32, versículo 16, dice de la siguiente manera: las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. La escritura estaba hablando de las tablas donde fue escrito la enseñanza de Jehová al pueblo de Israel, pero sabemos exactamente que el mediador entre Dios y el pueblo de Israel era Moisés. Dios lo llamó a Moisés para que Dios lo dictaba a Moisés, el líder, escribiendo en tablas de piedra, así dice la escritura. Entonces, Éxodo 32, versículo 16 dice: y las tablas era obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Son tablas en forma de tabla, pero el material era piedra. Entonces, la palabra escrita en esa tabla, dictado por Dios, escrito por Moisés. Entonces, por eso el título de esta enseñanza: solo la escritura. No se puede recibir otra enseñanza que no sea la Santa Biblia. Otra cosa le digo, respetable radio escucha de esta reflexión bíblica: no se puede añadir ni se puede quitar. Entonces, imagínase la mucha perversión que hacen otras personas, que Dios me dijo esto, el Espíritu me habló. No soy yo la que estoy en contra de esta enseñanza, sino la Escritura, la palabra de Dios está en contra de esta enseñanza, porque la Biblia, la Santa Escritura, no enseña eso. Nosotros los creyentes en Cristo sabemos que la Biblia dice: toda escritura es inspirado divinamente por Dios. Es Dios el autor, es Dios el que habla, dirigido por el Espíritu Santo a los hombres escritores de la Biblia en el tiempo pasado. Hoy está escrito, la Biblia dice, para nuestra enseñanza, que cuando el hombre, la persona que predica la palabra, lo tiene que tener la Biblia
delante o enfrente o en la mano, tiene que tener un título que la Escritura lo avale. Si aquí estoy diciendo solo la Escritura, la Santa Biblia, por eso es peligroso cuando un predicador da lectura de un texto de la bendita palabra de Dios, empieza a interpretar a su manera, prohibida determinantemente en la misma Santa Escritura. De hecho, que Deuteronomio dice, no se puede añadir, no se puede quitar. Apocalipsis lo dice igual. Tiene que hablar el predicador de acuerdo con la Escritura, el pasaje que leyó el predicador. De eso tiene que hablar. De lo contrario, en nuestro tiempo abundan predicadores, pero como dijo Pablo a Timoteo, conforme a sus propias concupiscencias, deseo de ellos para quedar bien con las personas, para quedar bien con la congregación, pero están enseñando mal. Solo la Escritura se interpreta por sí mismo. Por eso toda predicación tiene que tener su título, su tema, y la Escritura se interprete sola. Por eso hablamos del texto central y el contexto y algunos pasajes paralelos. Eso, la misma Escritura se defiende en sí, no el hombre. El hombre lo que hace es hablar la realidad escrito en la Biblia, solo la Escritura. Lo repite esta lectura, dice, y las tablas eran obra de Dios. Por favor, entiende, la Biblia es obra de Dios, donde está escrita su palabra. La Escritura era escritura de Dios grabado sobre las tablas. Dios en otra oportunidad dijo que en el tiempo antiguo la ley, el Torá, está escrito en tablas de piedra o en papeles o en cuero en tiempo de la antigüedad. Pero Dios, por medio del Espíritu Santo, usó a varios escritores de la Santa Escritura, varios hombres, no solo uno, pero fue dictado por el Espíritu Santo de estos hombres que escribieron la Biblia. Queda claro pues que no se puede aumentar, tampoco quitar, porque para quedar bien con la gente, mejor le quite unos cuantos palabras para que no sean ofendidos. No, Señor, es de Dios y así se tiene que hablar. Tampoco le voy a aumentar, que la Escritura no dice. Es un gran error hablar más de lo que la Biblia no dice. Por eso, solo la Escritura, la palabra escrito por el Espíritu Santo por medio de los hombres autores de la Escritura. Dice la Escritura en esta manera: solo la Escritura es una doctrina que acepta únicamente la Biblia como la fuente de autoridad. La Biblia es reconocido como la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana que predica, no tenga miedo. Si usted siente predicar de un versículo,
que posiblemente usted sabe que la gente no le gusta o la congregación, pero siente hablar de eso, háblela, predíquela, porque era necesario aclarar la palabra escrito, la palabra de Dios. Tampoco usted lee el pasaje y predica a su manera por tal que quede bien con las personas. No, diga lo que Dios dice en la Escritura. Por eso el tema de esta tarde, solo la Escritura. Habrá muchos libros, pero esos libros le han sacado de la Escritura. Entonces, cuando hablamos, cuando estudiamos, tiene que ser la Santa Escritura. Los libros, posiblemente el que escribió no era inspirado, era su mentalidad humana. Es peligroso eso, quitar el valor de la palabra, solo la Escritura. Escuche lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo 19. Por causa de la gente en ese tiempo defiende su religión, como se dice, a capa y a espada, quieren que la religión de ellos, eso se va a hacer, eso se tiene que hablar. Jesús, el Maestro, no aquí de la tierra, Él vino de arriba a establecer su reino, a hablar de su doctrina. Las religiones tienen sus fundamentos humanos, usen libros. Imagínense, dice la palabra, ellos estaban haciendo una pregunta a Jesús que está dicho en la Biblia. No tenían que preguntar a Jesús, pero ellos estaban preguntando. Cuidado, varón, varona. Si usted quiere saber exactamente la palabra y quiere saber de Dios, pues lea la Escritura, pide al Espíritu Santo que le revela el significado, el autor, el que usó la mente de los hombres, escribieron la palabra. De eso hay que hablar. Pero esos fariseos, saduceos, le estamos haciendo una pregunta a Jesús y escuche la respuesta de Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, o sea, están equivocados, están errados, ignoran la Escritura, el poder de Dios. Si yo he hablado varias veces que hay un arrebatamiento, y si usted me pregunta de qué libro, de qué capítulo, de qué versículo, con toda mi buena voluntad le enseña, le dicta donde dice eso, porque estoy hablando de lo que está escrito. Pero los fariseos, los saduceos estaban preguntando una pregunta equivocada. La respuesta de Jesús, erráis, están errados. ¿Por qué? Porque ignoran la Escritura, el poder de Dios. La reflexión en esta tarde, no debemos ser ignorantes, no vamos a vivir errado, equivocado, conocer el poder de Dios escrito en la Biblia. El evangelista Marcos capítulo 12 versículo 10, también aquí se da otra respuesta a unos dos discípulos. Mi hermano, mi amigo, usted no va a creer lo que le voy a decir, pero es una realidad. Dos discípulos del Señor están equivocados, están tristes, están desesperados.
regresen a su religión de antes. Dijeron, estamos siguiendo a un Jesús. Pareciera que era un profeta excelente. Hablaban muy bien. Ahora que lo mataron, ya son 3 días, no ha resucitado. Ignoran la palabra, lo sabían, pero no lo creen. Jesús les dijo, ni aún esta escritura habéis leído. Dice que es recomendable leer la escritura. Es orden de Dios leer la escritura. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto hoy hay que entender. La piedra que desecharon los edificadores es la piedra inconmovible, piedra viva, era Jesús mismo. Así que no es un hombre. El fundamento de la iglesia, como cree en la religión universal, dice que el fundamento es fulano. Se han cambiado, se han muerto, que son hombres. Hoy hay un nuevo, pues no sabemos cuántos años va a vivir, se va a morir y va a venir otro. Pero Jesús, la piedra angular, había venido a ser la cabeza del ángulo. No queda bien en ninguna construcción. Por eso las religiones se apartaron, porque la enseñanza de Jesús no queda bien en sus creencias. Pero usted y yo que creemos solo la escritura, tenemos un fundamento que ellos lo desecharon, pero nosotros es nuestro fundamento, que es Cristo Jesús, la piedra angular, la piedra inconmovible. Pero eso dice la escritura. Ya voy terminando. La escritura nos enseña que no hay necesidad de otra revelación, que eso lo maneja mucho hoy, que Dios me reveló, que Dios me dijo, que el Espíritu Santo me habló. Ya había hablado el Espíritu Santo, su palabra está escrito aquí porque los inspiró los lectores. No es bueno, piensa bien, analice bien de qué espíritu está escuchando. Si para hablar de revelación, la bendita palabra escrito en la Santa Escritura, revelación para la iglesia de hoy, debido a que todo lo que uno necesita para ser cristiano encuentra en las escrituras. Usted quiere ser un buen cristiano, lea la Biblia, viva la palabra, no engaño, no hace mentira, tenga un buen testimonio, porque es lo que dice la escritura. Se nota que usted es cristiano, no tiene que decir que Dios me reveló, está revelado en la Santa Escritura. Así que Dios le bendiga. Eso ha sido la reflexión bíblica en esta oportunidad. Tengamos cuidado los que predicamos, los que enseñamos como dice la Santa Escritura, porque solo la Escritura, el libro de Dios, el que alumbra a nuestra mentalidad. Por eso dice Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que andemos en luz. Bendición, mi amigo, mi hermano. Hay que andar en la luz porque lo encontramos solo en la Santa Escritura. Dios le bendiga.